pregunta, fuera del tema de outsourcing, es sobre reforma política. Tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. ¿Usted no considera que es prudente que este segundo año de gobierno haya una propuesta de reforma político-electoral en función de que hay partidos que siguen cobrando grandes cuotas derivado de los votos que obtienen? Y bueno, pues hay gran inconformidad de parte de los ciudadanos de los montos que reciben los partidos políticos. ¿No es tiempo de que haya una reforma político-electoral, presidente? Gracias. Sí, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que se reduzca el presupuesto a los partidos, a la mitad, como se presentó una iniciativa que, como es reforma constitucional, no pasó porque hubieron partidos que votaron en contra. Pero eso hay que volverlo a presentar, porque en efecto es mucho el dinero que manejan los partidos y ya son otros tiempos. Nunca debieron manejar tanto dinero, ni los organismos electorales, que además no demostraron eficacia, al contrario, fueron cómplices de fraudes electorales y costó muchísimo mantener esas instituciones, esos aparatos. Y lo mismo en el caso de los partidos. Entonces, sí se debe seguir insistiendo en que se reduzca el monto del dinero que se entrega a los partidos. Lo de la reforma, sí, general, político-electoral, yo pienso que no es tan necesario, porque se la han pasado también haciendo reformas electorales. Cada sexenio una nueva reforma electoral. Y hasta se intensificaba el fraude. Cada vez que había una reforma, más fraude. Por eso pienso que lo más importante es el que se disminuya el presupuesto a los partidos, porque eso va a significar ahorros importantes, dinero que se debe de utilizar para atender las necesidades de la gente, y con el marco legal actual es suficiente para que no haya fraude, que se acabe con los fraudes. Además, esa es una reforma que se hizo de gran importancia. Ahora el fraude electoral, que antes ni siquiera se usaba la palabra fraude, como no existía la palabra corrupción, no existía en la ley. Bueno, ahora el fraude electoral, como la corrupción, son delitos graves. Antes la corrupción no era delito grave. Hicieron una reforma, lo recuerdo, en 1994 al Código Penal, en ese sexenio, que ahí le dejo de tarea a ustedes quién gobernaba y quiénes eran los legisladores. Reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara como delito grave. Por eso, para juzgar a corruptos que exhibían como chivos expiatorios para simular, los tenían que acusar de lavado de dinero, porque el lavado de dinero no permitía el derecho a fianza.
la corrupción sí. Lo mismo en el caso del fraude electoral. Por primera vez en, bueno, todo el tiempo de vida independiente de nuestro país, se considera al fraude electoral como delito grave. Entonces, sí el Instituto Electoral, sí el Tribunal Electoral, sí la Fiscalía Electoral quieren poner orden y acabar con el fraude, tienen todos los elementos para meter a la cárcel al que utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos, para favorecer a candidatos. Pueden ir a la cárcel los que repartan despensas, frijol con gorgojo. Pueden ir a la cárcel autoridades que estén promoviendo candidaturas, desde luego los que rellenen urnas, los que falsifiquen actas, los que lleven a cabo las prácticas de el ratón loco, el carrusel. ¿Se acuerdan lo que pasaba? Eso. Todo eso ya es delito grave. Entonces, no hace falta una gran reforma política electoral. Lo que hace falta es que haya voluntad política para que no se permita el fraude electoral y se castigue a quien sea, que no haya impunidad. Muy bien. Gracias, presidente.